Listo, ya estoy grabando. Entonces, primero vamos a ver con el control de lectura de ayer. Un ejercicio que decía que 5 estudiantes, 2 son mujeres y 3 son hombres. El número de formas, 2 mujeres y 3 hombres. Te preguntan el número de formas en que se puede elegir un representante de las mujeres y un representante de los hombres del grupo. Entonces, formas que se pueden elegir un representante de mujeres y uno de hombres. Y un representante de hombres. Aquí se usa lo que vamos a ver, pero lo que leyeron haber leído, lo que se llama el principio multiplicativo. Eh, entonces, básicamente lo que nos dicen es que para saber cuánto es el número total de representantes, tengo que multiplicar ambas cantidades. Es decir, de cuántas formas yo puedo obtener un representante de mujeres por de cuántas formas yo puedo obtener un representante de hombres. Entonces, aquí es, si tengo 2 mujeres, entonces, ¿cuántas formas yo puedo escoger una mujer? Pues van a ser 2 nomás, porque solo son 2 mujeres. Entonces, el primero sería que escoja la primera y el segundo que escoja la segunda. Y lo mismo con los hombres. Como hay 3 hombres y si quiero escoger un hombre para hacerlo representante, ¿cuántas formas puedo hacerlo? Pues de los 3 puedo escoger serían 3, ya que tengo 3 hombres. Entonces, el primero sería que escoja el primero, el segundo que escoja el segundo y el tercero que escoja el tercero. Entonces, aquí sería la respuesta 6. O sea, será un ejercicio. Eh, Otro de los que veo que se equivocan es que le dicen al desarrollar el binomio a al cuadrado menos b elevado a la 128, el término central es en la posición, es en la posición. Ya, le preguntan el término central en qué posición está. Entonces, muchos de ustedes han de haber puesto como respuesta la mitad del exponente, pero esa no es la respuesta. ¿Cómo podrían recordarlo siempre? Recuerden qué pasa con el binomio al cuadrado, por ejemplo. Si yo les tengo a más b al cuadrado, ya saben que es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces, aquí se dan cuenta que el exponente es par, es 2. Si aplicáramos que el término medio sería la mitad, como muchos de ustedes han de haber hecho acá arriba, yo diría que el término medio sería el primer término, porque 2 dividido para 2 es 1. Entonces, el primer término, diría yo. Pero no es así. O sea, si se dan cuenta, es el segundo término. Si se dan cuenta, el exponente, que ahí dice aquí es 2, pero en realidad no hay 2 términos. En realidad lo que hay son 3 términos. Y eso se va a cumplir siempre. O sea, aquí está el primero, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Entonces, se dan cuenta que siempre va a haber, cuando hagamos la expansión del binomio de Newton, vamos a tener en realidad n más un términos. O sea, el exponente sumado más 1. En este caso, como el exponente era 2, voy a tener 3 términos. Y el término del medio va a ser en realidad la mitad más 1. El término del medio va a ser, claro, cuando el exponente es par, va a ser
2 dividido para 2 más 1. O si el exponente es n, par, sería n sobre 2 más 1. Entonces, esta sí es la correcta. La mitad sumado 1. Entonces, si aplico esto acá, la mitad de 128 sería 64, pero le sumo 1, 65. Y ese es el término medio, el término central, el término que está a la mitad. Sería básicamente, si hiciera todos los términos, como les dije, aquí hay 129 términos, porque sería n más 1, sería, aquí habrían 64 términos, estaría el central, y 64 a la derecha. Entonces, por eso hice 129 términos, haciendo la expansión del binomio de Newton de a al cuadrado menos b. Entonces, la respuesta es 65. Y esto siempre se cumple para exponente par. Si tuviera exponente impar, no hay término central. Eso sí, no hay término central si hubiera exponente impar. Pueden verlo con el cubo. Pueden ver que en el cubo hay 4, porque sería 3 más 1, 4. 4 términos. Entonces, en ese caso no hay término central porque no hay un término que esté en la mitad de 4. Ni el 2 ni el 3 no son términos centrales. Solo hay término central cuando es impar. Profesor, Sí, la n al n medios más 1 es la definición de algo central. no es definición, o sea, pero es la posición en donde está el término central cuando n es par. ¿Ya? Cuando n es par, es la posición donde está el término central. Este es el término central. Aquí está el ejemplo de al cuadrado, que es el más sencillo. Tenemos que a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Aquí hay 3 términos y la posición es 2 sobre 2, donde 2 era el exponente, más 1, 3, calor, 1, que hablo, 2. 2 sobre 2 más 1 igual a 2. Entonces, ese es el término central. Este es el primero, el segundo es el término central. Entonces, ese es más o menos, no lo veo como definición, pero es como decir dónde está ubicado el término central, cuando el exponente es par. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otra. Vamos. Veo que más que todos se equivocaron en eso. Otro término central, pero ya sabe, por ejemplo, si había otro ejercicio, déjenme limpiar, que era igualito, decía a al cuadrado menos b al cubo elevado a la 146. Te preguntaban dónde estaba el término central igualmente. Entonces, el término central, ¿cómo lo obtengo? Y esto es algo que siempre va a servir cuando el exponente sea par, porque como les digo, existe término central cuando el exponente es par. Si es impar, no existe. El término central va a ser igual al, como les dije, exponente dividido para 2 más 1. Entonces, aquí este sería 73 más 1, 74. Y ese sería el exponente central. O sea, la ubicación del de la mitad. El exponente donde está la mitad. Ya. Si un ejercicio te dice que el término central y el n es impar, no, o sea, no puede, no existe, simplemente no tiene sentido porque no hay término central. Como les dije, miren, para ver eso puedo ver que es el cubo, a más b al cubo. Sé que es al cubo, más 3 al cuadrado b, más
3ab cuadrado más b al cubo. Se dan cuenta que hay 4 términos. Y aquí no existe lo que es el término central. No hay. Sería el más. Porque no hay un término que tenga igual de cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha. Entonces, cuando es impar, no existe término central. Entonces, no le van a pedir eso. Si les piden eso, está mal planteado el ejercicio. Porque no existe término central con exponencias impares, exponentes impares. Aquí les dicen otro que decía verdadero o falso. El principio multiplicativo. Poner la última para ya empezar clase porque esta también es una clase un poquito larga. El principio multiplicativo se utiliza cuando dos eventos ocurren al mismo tiempo. ¿Verdadero o falso? También una pregunta de teoría y veo que es un poco útil como que explicarla. ¿Se acuerdan de lo que hicimos hace poco, del principio multiplicativo? Que básicamente te dicen que la forma de escoger un grupo de hombres, una persona del grupo de hombres y otra persona del grupo de mujeres. Entonces, si se dan cuenta, usando ese ejemplo, el principio multiplicativo sí se utiliza cuando dos eventos ocurren al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo yo estaba escogiendo el grupo de hombres y al mismo tiempo el de mujeres. Entonces, eso es importante para entender mejor el principio multiplicativo. Es cuando dos eventos ocurren al mismo tiempo. Entonces, esto es verdadero. Ya vamos a ver más ejemplos, pero tengan en cuenta que sí es verdadero. Ya. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Como les dije, un poco larga. Ahí. Déjenme abrir las diapositivas. Y para prepararnos al taller. Entonces, la última clase de números reales, vamos a ver hoy. La próxima clase va a ser de funciones. Entonces, vamos a empezar con técnicas de conteo. Entonces, técnicas de conteo. Técnicas de conteo, lo único que les digo en resumen es que nos sirve para contar cuántas veces puede ocurrir un evento. O sea, sí, no es para nada más de eso, para contar cuántas veces, de cuántas formas, mejor dicho, de cuántas formas puede ocurrir un evento dado. Entonces, para estas técnicas de conteo tenemos que tener una definición muy, muy importante que se llama factorial. Entonces, factorial se define de esta manera, define recursivamente de esta manera. Cuando n es 0, es igual a 1. Es decir, 0 factorial es 1. Entonces, o sea, yo sé que a muchos estudiantes no les gustan funciones, pero hay que ver. Entonces, como les dije, cuando n es 0, es decir, 0 factorial es 1, eso es algo que es, por definición, se cumple. Un poco raro, pero es así. 0 factorial es 1. Y el resto, cuando tengo n factorial mayor o igual que 1, es igual a n por n menos 1 factorial. Esta definición nos permite decir básicamente que cualquier factorial es el producto de todos los enteros anterior a él hasta el 1. Por ejemplo, el 5 factorial no es nada más que 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces, todo esto de aquí, este sería el 5 factorial, que es 120. El 4 factorial serían el producto de todos los enteros antes que él, incluyéndolo. 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es 6 por 4, 24. Ya, etcétera. Entonces, ese es factorial.
El factorial nos permite, ya vamos a ver bien, para permutar cosas. O sea, más que todo es para cambiar de orden. El factorial nos dice de cuántas formas podemos ordenar, por ejemplo, una baraja. Por ejemplo, si tengo un mazo de 52 cartas, el factorial nos permite ver de cuántas maneras yo puedo barajarla. O sea, reordenarla. Ya saben que es lo que siempre se hace cuando se juega cartas, se reordena las cartas. Entonces, ¿de cuántas formas puedo hacer eso? Pues va a ser 52 factorial. Simplemente el número, el factorial. Para eso nos permite el factorial. Ya vamos a ver bien esto, solo esto es un ejemplo para que vean lo grande que es esto. Que es un 8 por 10 elevado a la 67. O sea, un número muy grande que está del orden de magnitud del número de átomos de la Vía Láctea. ¿Ya? Entonces, ese es un uso de factorial, pero ya vamos a verlo bien. Y ya vamos a ver por qué es esto, por qué se cumple esto. ¿Por qué se cumple que la forma cuántas de las formas de reordenar un mazo de 52 cartas es 52 factorial? Entonces, vamos a ver los principios. Tenemos el principio de la suma, el principio aditivo. Entonces, decimos que un evento A se puede realizar de maneras diferentes y otro B de N. Además, no es posible realizar ambos a la vez. Esto es lo importante. ¿Se acuerdan que el multiplicativo, como les dije, es para eventos que ocurren a la vez? En cambio, en este caso, no se puede utilizar ambos a la vez. Simplemente no se puede. Es decir, la A intersección B es vacío. Entonces, el evento A o el evento B se realizarán de M más N maneras diferentes. Aquí un ejemplo. Te dicen que un repuesto, ya se dan cuenta, nos están permitiendo contar formas de que se pueda hacer algo. Entonces, un ejemplo sería que estás comprando repuestos de automóviles y se venden en 6 locales de Guayaquil y en 8 de Quito. Entonces te preguntan de cuántas maneras puedes comprar ese repuesto. Entonces podemos ver claramente que no puedes comprar en ambos a la vez. O sea, no puedes comprar en Guayaquil y en Quito a la vez, ya que solo vas a comprar un repuesto. No es que vas a comprar mitad en Guayaquil, mitad en Quito. No puedes hacer eso. Entonces, puedes aplicar el principio multiplicativo que a los aditivos y te das cuenta que las formas de comprar el repuesto es 6 de Guayaquil más 8 de Quito, igual 14 maneras. Ya. Entonces ese es un ejemplo. El otro ejemplo sería, ahí está escrito que dice que un paquete de software tiene 3 opciones de menú. Si la primera tiene 10 subopciones, la segunda tiene 15 y la tercera tiene 12, entonces ¿de cuántas maneras diferentes puede elegir el usuario una subopción? Entonces, puedo ver que no es que el usuario puede escoger 2 subopciones a la vez. No se puede. Entonces, simplemente tengo que sumar las 3 maneras y me va a decir que solo hay 37 formas de que el usuario escoja una subopción a la vez. Entonces, ese es el principio aditivo, útil, bastante útil. Lo importante es que no se pueden realizar los eventos a la vez, ambos eventos a la vez. Eso te da la idea de que tienes que usar el aditivo. Luego tengo el multiplicativo. Si un evento A puede ocurrir en forma independiente de m maneras diferentes y otro B de n maneras diferentes, entonces el número de maneras distintas que pueden ocurrir ambos eventos, o sea, ambos eventos, es m por n. Bueno, aquí hay un ejemplo un poco complicado. Les voy a poner otro un poquito más sencillo, que es muy clásico. Que es, por ejemplo, digamos que alguien, una persona, vamos aquí a Evelyn, la que está aquí. No, mejor un hombre, porque iba a hablar de pantalones. Entonces, Gabriel. Gabriel. Digamos que Gabriel tiene en su closet 5 camisas, 3 pantalones y digamos 2 zapatos. Clásico ejemplo. Este es el closet de Gabriel. 5 camisas, 3 pantalones y 2 zapatos. Y preguntan de cuántas maneras Gabriel puede vestirse. O sea, de cuántas maneras él puede coger una camisa, coger un pantalón, coger un zapato y vestirse. O sea, hacer un outfit. ¿De cuántas formas? Podemos ver
que para vestirse necesita escoger una camisa, un pantalón y un zapato a la vez. O sea, las tres cosas a la vez necesita escoger. Una camisa, un zapato y un pantalón. Entonces, como son las tres cosas a la vez que tiene que coger para vestirse, usamos el principio multiplicativo. Y este nos dice que la respuesta sería m por n. Claro, si fueran dos, pero como si son tres, entonces sé que el principio multiplicativo me dice que Gabriel puede vestirse de 5 por 3 por 2 maneras distintas. O sea, esto sería 6, 30. 30 maneras distintas. Ojo, esta palabra también es muy importante. O sea, nosotros queremos contar de cuántas maneras distintas puede ocurrir algo. No nos sirve si que el evento sea igual, que dos conjuntos de vestidos sea igual que otro. O sea, no sirve eso. Pues queremos contar de cuántas maneras distintas puede ocurrir un evento. Entonces, este es un ejemplo muy clásico, pero claro, de camisas, pantalones y zapatos. Entonces te dicen que son esta cantidad de ropa y el total de maneras que puede vestirse sería 5 por 3 por 2, ya que aplicó el principio multiplicativo. Entonces aquí hay otro ejemplo que también es una forma muy útil de cómo usar el principio multiplicativo. Te dicen que hay 9 amigos, que son Evelyn, Janet, ya, bueno, los nombres que dicen ahí. Deciden ir a ver una película al cine. Entonces al momento de ingresar a la sala, se ponen de acuerdo para sentarse en forma alternada, de tal manera que siempre se alternan entre chicos y chicas. Y te preguntan de cuántas maneras pueden sentarse cumpliendo aquella condición. Entonces, una forma muy útil de utilizar el principio multiplicativo cuando tienes esto tienes asientos y quieres ver de cuántas formas, aplica mucho, o sea, tienes asientos y quieres ver de cuántas formas pueden sentarse, tú puedes decir, bueno, entonces dibujo ¿cuántos asientos son? Son 9, creo que leí. Son 9 personas. Sí, son 9, entonces 9 asientos. Mira, aquí está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Dibujo los 9 asientos. Normalmente yo los dibujo con una rayita. Y me pongo a yo pensar para aplicar el principio multiplicativo, cuántas posibilidades hay para cada asiento. Entonces, si yo pienso de esa manera, debido al principio multiplicativo, si yo cuento cuántas posibilidades hay para el primer asiento, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, al final solo tengo que multiplicarlos todos. Entonces, eso es lo que me sirve. Entonces, eso es lo que hice. Como veo que hay 5 mujeres y 4 hombres, entonces para que sean alternadas, tiene que haber primero una mujer, luego un hombre y al final te va a quedar una mujer, para que queden de forma alternada. Entonces, tengo que ver cuántas posibilidades hay de mujeres para el primer asiento. Entonces, como yo tengo que hay 5 mujeres y quiero ver cuántas posibilidades hay para que se siente una mujer en el primer asiento, pues serían 5, porque puede ser cualquiera de las 5 mujeres que están. Entonces, por eso en el primer asiento hay 5 de posibilidades. Luego, para hombres, como son 4 hombres y cada uno puede sentarse ahí, yo tengo que las posibilidades de hombres que se pueden sentarse ahí son 4, porque puede ser cualquiera de los 4. Ahora, como acá tiene que haber otra mujer, y debido a que ya se sentó una acá al inicio, entonces aquí ya no tengo 5 mujeres posibles, sino ya tengo 4 nomás. Y en este asiento, como pueden sentarse cualquiera de las 4 restantes, aquí hay 4 posibilidades. Acá en hombres, de nuevo tiene que venir un hombre. Entonces, en este asiento, como ahora ya senté uno acá, solo hay 3 hombres posibles. Entonces aquí tiene que sentarse un hombre y ¿de cuántas maneras hay? Pues de 3 nomás porque solo hay 3 hombres posibles. Entonces de 3 hombres serían las 3 posibilidades que coja uno de ellos. Primero, el segundo o el tercero. Y así voy con cada uno. Y me va a quedar que es igual a todo este producto. Se dan cuenta, aquí está 5 factorial por 4 factorial. Y la multiplicación te queda 2880. Entonces, y ahí te dicen que los amigos se pueden sentar de 2880 formas diferentes. Es una forma muy útil de pensar los problemas usando el principio multiplicativo. Otro ejemplo, resolverlo rápido. Me dicen que María estaba segura de que la segunda letra de una placa, bueno, de la placa, era O o Q.
y que su último dígito era un 3 o un 8. Ana dijo que la primera letra de la placa era una G y que la tercera era definitivamente una vocal. Entonces eso es lo que se acuerdan ellos de una placa. Entonces me permiten, a ver, determine la cantidad de placas diferentes que la policía deberá verificar. Entonces, aunque no parezca tener relación con el anterior, porque aquí hablamos de asientos y chicos, básicamente puedes aplicar lo mismo para resolver este problema. O sea, la misma idea. La misma idea. Es decir, crear asientos donde cada asiento yo voy a ver cuántas posibilidades hay de llenarlo. Para que al final, por el principio multiplicativo, multiplique todo y me queda la respuesta. Entonces, en este caso, por ejemplo, obviamente no estamos hablando de chicos y asientos. Lo que vamos a hacer es simplemente cada asiento va a ser una letra o número de la placa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la placa me dice, no me dice en este caso, pero asumo que va a ser una de 3 placas con 3 números, 3 letras con 3 números. ¿Dónde está mi libro? Creería que es así. Sabemos que las placas así eran antes. No sé si está actualizado el libro ahorita, pero por seguridad. Ah, no, si son así actualizados. Tres letras con 4 números. Entonces, la placa es de 3 letras con 4 números. Entonces, como les dije, yo voy a aplicar el mismo método que usé el ejercicio pasado. Yo tengo que pensar de que cada uno de estas letras o números es como un asiento. Entonces yo los dibujo aquí, digamos aquí. 1, 2, 3. Aquí están las letras. 1, 2, 3, 4. Aquí están los números. Y como voy a usar el principio multiplicativo, yo sé que voy a multiplicar todo esto, pero tengo que ver de cuántas formas hay de escoger cada una de las letras o números. Entonces, por ejemplo, para la primera letra, ¿cuántas formas tengo yo de escoger? ¿Cuántas posibilidades tengo yo para aquí llenar esta letra? Una. 31. Una. Una. Porque aquí te dice claramente de que la primera letra era G. O sea, solo te queda la G nomás. Entonces sería aquí uno. Porque te dice que la primera letra de la placa era la G. Entonces luego vas a la segunda letra. ¿De cuántas posibilidades tengo yo de escoger la segunda letra? Dos. 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 Dos, porque te dice que era o una O o una Q. Entonces aquí hay dos posibilidades. La tercera, Cinco. 5. una vocal. Entonces sí, 5. Ahora ya vamos con los números. El primer número, mm, exacto, porque no hay restricciones, entonces puede ser cualquiera de los dígitos que existen, y como sabemos solo hay 10 dígitos, del 0 al 9, entonces aquí hay 10 posibilidades. Mm, no, esperen, aquí es mejor. Ah, sí, sí le ponen 10. Ah, es que no hay problema que se repitan, sí, sí, sí. 10, está bien. Entonces, aquí en el segundo, 10, 10 también. En el tercero, 10, 10. Y en el cuarto, 2, 2 porque me dicen que 2. es un 3 o un 8, entonces 2. Y la respuesta va a ser en este caso, el producto de todo esto sería 1000, aquí sería 10 más 10.000, 20.000. 20.000 maneras distintas. O sea, es decir, hay 20.000 placas distintas. ¿Ya? Y esta forma de pensar de los asientos con el principio multiplicativo es realmente muy útil, muy, muy útil. Te puede resolver casi todo, siempre que lo encuentres lo entiendas bien. Algo que es un poco, no es tan difícil, pero sí requiere práctica. Entonces, este razonamiento es muy útil del principio multiplicativo. O sea, básicamente el principio multiplicativo se lo usa haciendo esto, separando en casos, donde cada caso tiene su posibilidad. ¿Y para qué? Para contar el total, tienes que decir que tienen que ocurrir todos los casos a la vez. Entonces,
En este caso, como cada letra tenía sus posibilidades, para formar una placa necesitas que todos los casos, todas las letras y números ocurran a la vez. Es decir, que escojas uno para cada uno. Y ahí te queda la placa. Ya. Visto eso, vamos a ver ahorita permutaciones y combinaciones. Ahí está para que lean también, pero vamos a tratar de resumir esos dos ejemplos para ver la diferencia entre los que conocemos como permutaciones y combinaciones. Primero, primero, ambas cosas, a ver, ambas nos permiten calcular, calcular la, la cantidad de veces, de formas que podemos escoger un grupo, digamos, de un grupo de n elementos de un total de m, de un total de m. Es decir, si yo quiero escoger un grupo de, ¿cuántas formas yo puedo escoger un grupo de dos, de un total de dos estudiantes, de un total de 50 estudiantes, por ejemplo? Para eso me sirven combinación y permutación. Para escoger un grupo, saber de cuántas formas yo puedo escoger un grupo bueno, para lo que quiera el problema, de un grupo mayor, o sea, de un grupo mayor. Por eso siempre se dice que n es mayor o igual que, no, que m es mayor o igual que n. Ahí lo pongo al revés, porque parece que el s está al revés. Aquí. Nos permite hacer eso. Por eso se dice siempre que n es mayor o igual que n. Porque obviamente los elementos, el subconjunto, o sea, el conjunto que voy a escoger, tiene que ser de menor cantidad que del total. Como les digo, por ejemplo, si yo quiero escoger para el taller, que son grupos de 3, de ustedes que son como 50, puedo calcular cuántos grupos de 3 pueden existir con permutaciones y combinaciones. Ahora, hay una diferencia muy importante entre ambas. Ay, no me digas eso. Aquí está mal y aquí está mal. Es al revés. Mejor les pongo aquí. Es al revés. Aquí es permutaciones para que no se confundan. Y combinaciones. Ya. Bueno, lo importante es que cuando escogemos un grupo de 3, por ejemplo, para el taller de ustedes, eh, hay casos en los cuales me importa el orden en el que los escoja. Y hay casos en que no me importa el orden que los escoja, dependiendo de la situación. Por ejemplo, para el taller, no importa el orden. Es decir, no importa a quién escoja primero, a quién escoja segundo o a quién escoja tercero. Al fin y al cabo, los tres van a dar el mismo taller. No importa, da igual. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una comitiva, como aquí está en el ejemplo, eh, una comitiva del presidente, vicepresidente y tesorero del curso de Ingeniería 16, yo escojo un grupo de 3, pero en este caso sí importa a quién yo ponga de presidente, a quién yo ponga de vicepresidente o a quién yo ponga de tesorero. Entonces, en ese caso sí importa, porque si yo pongo a alguien de presidente y a otro de vicepresidente y los intercambio, es otro resultado distinto. Entonces, básicamente eso es la diferencia. En permutaciones sí importa el orden, es decir, si yo cambio el orden de la respuesta, tengo otra respuesta distinta, y en combinaciones no importa. Clásicos ejemplos de permutaciones, otro ejemplo clásico es cuando yo digo que tengo así una carrera de 10 personas y quiero ver de cuántas formas yo puedo armar el podio, o sea, los tres primeros. Entonces, para eso yo tengo que escoger 3 personas de los 10, pero importa a quién ponga primero, a quién ponga segundo y a quién ponga tercero. Si los cambio, es otra respuesta distinta. Y eso es un ejemplo de permutación. En cambio, de combinación no importa el orden. Ejemplo, por ejemplo, para formar un jugo, un batido, yo tengo 10 frutas y de las cuales voy a coger 3.
pero realmente no importa cuál escoja primero. Al fin y al cabo, las tres las voy a coger, las voy a mezclar y las voy a unir y ya está. Ya está en mi jugo. Entonces, en ese caso es una combinación, que no importa el orden. ¿Ya? Entonces, son esas dos posibilidades. Entonces, tenemos la definición. Primero, permutación. Entonces, permutación es un arreglo de un subconjunto, o sea, de parte de los elementos de un conjunto, donde se considera el orden de la ubicación. Como les digo, importa el orden. En permutaciones importa el orden. Entonces, por ejemplo, el número de permutaciones posibles de n, donde n es el total, el grupo mayor, y yo quiero escoger m elementos, se simboliza con Pnm y se calcula de esta manera. N factorial sobre n menos m factorial. Como les dije, el número de elementos total va a ser mayor que el subconjunto que yo escoja. Con esto puedo ver, por ejemplo, si yo digo que son, para el caso de su curso, si yo digo que son 50 estudiantes, creo que sí son 50, no estoy seguro. Y yo quiero armar la comitiva de 3 estudiantes, donde obviamente uno es presidente, otro es vicepresidente y otro es secretario. Lo calcularía con permutación porque, como les dije, importa el orden de ubicación, importa quién ubique presidente y importa quién ubique secretario. Entonces sería que usar esta fórmula. Sería P del grupo total sería 50 y el grupo que yo estoy escogiendo es 3. Y ahí lo calcularía con esa fórmula que está ahí. 50 factorial sobre 3 factorial. Muy grande. Ya después lo calculo. Es muy grande. Aquí está el otro ejemplo. 10 atletas, ¿de cuántas maneras podrían ser premiados los 3 primeros lugares con medallas de oro, plata y bronce? Como les dije, importa el orden en ese caso. Estoy buscando ternas que se pueden formar con los 10 atletas. Entonces uso esta fórmula. Los 3 primeros lugares se pueden premiar con 120 maneras distintas. Aquí, estos números son muy grandes por si acaso, los factoriales. Entonces, no se les ocurra, no se les pase por la mente calcular arriba 10 factorial, ni abajo 7 factorial. No se les pase por la mente, no lo hagan. Es una gran pérdida de tiempo. Lo que tienen que hacer es hacer lo que está hecho aquí. Por ejemplo, arriba siempre va a ser el mayor casi. Entonces, arriba, tú ya sabes que este 10 factorial es igual a 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Entonces, tú lo que haces es el 10 lo haces el producto hasta 7 factorial. Entonces 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Y ahí lo que haces es simplificar. Y te va a quedar solo 10 por 9 por 8. Y eso es 720. ¿Ya? Entonces no se les ocurra multiplicar todo, sacar todo 10 factorial. Es decir, multiplicar 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. No, no se les ocurra. No lo hagan. Pierde una gran pérdida de tiempo. Entonces lo que tienen que hacer es esto. Que es una simplificación arriba y abajo. Ya. Luego tenemos la combinación, que como les dije es similar a la permutación, solo que aquí no importa el orden, no importa el orden que estén escogidos los elementos. El ejemplo que les dije, el batido de frutas, o escoger grupos de 3 para el taller, que realmente no importa quién escoja primero, no importa en qué orden los ponga, es el mismo grupo al fin y al cabo. Entonces, para esas cosas se utiliza combinación, porque no se considera, o sea, sin considerar el orden de la ubicación. Se puede simbolizar de estas maneras. Una de las más conocidas es esta. Y se calcula de la siguiente manera. Aquí ponemos un paréntesis por si acaso. No, mejor no. Ahí dejemos. ¿Ya? Entonces se calcula de esta manera. N factorial sobre m factorial. N menos m factorial. Otro clásico ejemplo. No, bueno, no sé si. Ya. Un ejemplo que sirve esto es el famoso pozo millonario. En el pozo millonario, tú sabes que, bueno, ya hay años que no he oído hablar de eso, de hecho. Creo que son 25 números, de los cuales escoges 14 para una 14 números para una de esas, ¿cómo se le llama?
Esas de los boletos, para cada boleto, pongamos. Números para cada boleto. Cada boleto contiene... Raspaditas. ¿Mandé? No sé cómo se llaman esas cosas que son... el boleto que tú compras para jugar. Entonces, de los 25 números en total, que creo que es del 1 al 25, tú escoges 14. Bueno, la empresa escoge 14 y eso te los pone en un boleto y eso vende. Entonces, tú quisieras saber cuántos boletos puede vender la empresa. Pues sería, de los 25 escojo 14. Es decir, combinación 25 de 14. Boletos distintos. Puede hacer lo del pozo millonario. Porque en este caso no importa el orden. O sea, no importa si yo cambio de un conjunto que yo escogí dos numeritos. No importa el orden, no importa, va a ser el mismo boleto. Distintos. Por ejemplo, en el pozo millonario. Y se calcula de la siguiente manera. Aquí también no hagan eso de multiplicar arriba el 10 factorial. No pierdan el tiempo haciendo eso. Lo que deben hacer es lo mismo que está acá. Por ejemplo, tienes el 10 factorial sobre 6 factorial y aquí 10 menos 6, 4 factorial. Lo que haces es el de arriba. Asimismo, multiplicas hasta llegar al más alto de los de aquí abajo, que sería en este caso el 6 factorial. Entonces lo que vas a hacer es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Y abajo vas a dejar 6 factorial. Y hay 4 si los haces 4 por 3 por 2 por 1 para simplificar. Entonces aquí simplificas el 6 factorial con el 6 factorial. Aquí puedes simplificar 4, 2, 8. Y aquí tercera 1, tercera 3. Entonces te va a quedar solo 10 por 3 por 7, que es 210. ¿Ya? Entonces así se resuelve estas combinaciones y permutaciones. No hagan eso de multiplicar, una gran pérdida de tiempo, y así llego a la respuesta correcta. ¿Ya? Tengo propiedades de las combinaciones, que siempre n combinación n es 1, n combinación 0, es decir, ¿cuántas formas tengo que escoger un elemento o sea, cuántas formas puedo escoger un grupo de n de un total de n? Pues solo sería una, que sería escogerlos a todos. ¿Cuántas formas tengo yo de escoger un grupo de 0 elementos de un total de n? Hay una forma, sorprendentemente. Y tengo esta propiedad de aquí, que me dice que para un mismo n, si yo sumo 2i e i menos 1, pues se va a sumar arriba un n más i, te queda ahí acá abajo. Muy útil. Esta fórmula te permite, básicamente esta fórmula me permite, es lo que permite, mejor dicho, que los números binomiales, que son estas cosas que están aquí, los de combinaciones, estén en el triángulo de Pascal, porque básicamente esta fórmula es lo que te permite el triángulo de Pascal. Básicamente esta fórmula, si tú tuvieras el triángulo de Pascal, sería, por ejemplo, aquí estaría ni menos 1. Entonces básicamente es lo que hace sumar y te queda el siguiente elemento, y eso es lo que, más o menos, o sea, es una idea. Ya van a ver en el triángulo de Pascal. Esta fórmula es lo que permite el triángulo de Pascal. Y aquí está demostrada, la pueden revisar. No la vamos a revisar ahorita porque no hay mucha necesidad, pero ahí está demostrada la fórmula que está aquí, la tercera. Entonces aquí tengo ejercicios de ejemplo. Tengo una soda bar, el que les dije, tiene 3 tipos de frutas, durazno, sandía y piña. Entonces, ¿cuántos sabores de jugo diferentes se pueden preparar? Sí se puede mezclar la fruta. En este caso, tienes que tomar algo en cuenta, a lo que es aquí. Para realizar el jugo, tú puedes hacer un jugo con una fruta, o con 2 frutas, o con 3 frutas. Y te tienes que dar cuenta de que cada caso no puede ocurrir igualmente que en el otro caso. Es decir, si yo hago un jugo de una fruta, no es que pueda hacer el mismo jugo de 2 frutas. O sea, no tiene sentido. Entonces, cada caso es distinto. Cada caso. Por lo tanto, entonces tengo que calcular cuántas formas yo puedo hacer jugo de una fruta, cuántas formas yo puedo hacer jugo de otra fruta, de 2 frutas, y cuántas formas yo puedo hacer jugo de 3 frutas. Y al final las tengo que sumar por el principio aditivo, ya que estos 3 casos no se pueden ocurrir a la vez. Y para saber cuántos jugos puedo hacer de una fruta, pues del grupo de 3 selecciono una fruta y ya está mi jugo.
Entonces ese sería el el 3 combinación 1. De 3 cojo una fruta. Luego más, de 3 escojo 2 frutas. Y más, de 3 escojo 3 frutas. O sea, son mis 3 posibilidades. O una fruta, o 2 frutas, o 3 frutas. Luego realizo el cálculo y la sumo. Me queda que son 7 formas. Luego para el segundo, te dicen que necesitas armar un grupo mixto de vigilancia formado por 2 hombres y 3 mujeres, para los cuales se dispone 2 oficiales hombres y 8 oficiales mujeres. Entonces, en este caso, si te das cuenta, el grupo es mixto. O sea, para formar el grupo, tú tienes que escoger 2 hombres y 2 mujeres a la vez. Es a la vez. Entonces, en este caso son eventos que ocurren a la vez. Entonces, cuando son eventos que ocurren a la vez, utilizas el principio multiplicativo. A la vez, tienen que ocurrir ambos. En cambio, acá ocurre uno por uno. O uno de una fruta, o uno de 2 frutas, o uno de 3 frutas. Entonces, como son, aquí utilizas el multiplicativo, vas a multiplicar ambos. Entonces tienes que calcular primero cuántas formas tú puedes escoger 2 oficiales hombres de 12. Claramente no importa el orden en este caso, porque solo quieres formar un grupo, no es que te están diciendo que uno va en un lado, otro va en otro lado, no. Solo tienes que formar un grupo. Si te dijeran, un hombre va a la sala y el otro hombre va al pasillo, ahí sí ya sería, importaría el orden, porque que mande uno a la sala y el otro al pasillo y que los intercambie va a ser distinto. Pero en este caso no importa, solo quieres es formar el grupo. Entonces sería aquí C combinación 12 de 2, porque son 12 hombres y coge 2, te queda 66. Lo mismo el de mujeres, tú escoges de 8 mujeres, coges 3, te queda 56 y haces el producto y te queda 56. Carlos, es 3.696. ¿Ya? Entonces eso sería ejercicios. Vamos a hacer uno nomás porque tengo miedo del tiempo. Me dicen que para un juego de indoor se dispone de un total de 10 jugadores entre titulares y suplentes. Si se forman tres jugadores titulares, ¿cuál es la cantidad de equipos titulares que se puede usar? Entonces, en este caso, ¿qué debo hacer para resolver el problema? Les pregunto a ustedes. Permutación. Combinación. Combinación. Tienes que preguntarte si importa el orden. O sea, eso es lo primero que bueno, tienes que darte cuenta que te están pidiendo grupos de un total. Entonces ahí ya sabes que cuando haces eso, tienes que usar o permutación o combinación. Entonces estoy cogiendo un grupo de 6 de un total de 10. ¿Qué me importa? Me pregunto, ¿importa el orden en que lo escojas? Es decir, tienes tu grupo escoges tu titular de 6. ¿Importa que tú les cambies el orden a algunos de ellos? ¿Cambia algo en el equipo? No, ¿verdad No. que no? Entonces es combinación. Combinación de 10 de 6. Y esto, como les dije, es 10 factorial. Ahí está hecho, creo yo. Sobre 6 factorial, 10 menos 6 factorial. Ya saben que aquí lo que tienen que hacer es hacer que es 10 por 9, por 8, por 7, por 6 factorial. Sobre 6 factorial. Acá es 4 por 5. Esto es 4 factorial. 4 por 3, por 2, por 1. Entonces aquí se va esto con esto. Y ahí simplificas y te queda, creo que 210 creo que quedaba. Ahí lo dejo para que los terminen de simplificar. Y eso es todo. 6 tiempos, vamos haciéndole aquí. Te dicen de cuántas formas diferentes podría sentarse en una fila de asientos 2 ecuatorianos, 3 colombianos y 4 venezolanos. Si deben sentarse juntos los que tienen la misma nacionalidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo lo harían? Porque no es tanto de escoger grupos, sino es lo que vimos al inicio, de formar en una fila a todos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo creen que ustedes que podría ser? Un poquito más difícil. Pero aquí es algo que te va a servir mucho. Miren, les voy a explicar. Tú puedes tratar, es similar a lo que hicimos acá arriba, de los asientos, pero en este caso tú lo que vas a hacer es tratar, como te dicen, de que
de que los ecuatorianos, los colombianos y los venezolanos tienen que sentarse juntos, tú lo que vas a hacer es tratar cada grupo como si fuera uno solo. Es decir, primero vas a tratar aquí, digamos, digamos que este es el grupo de ecuatorianos. Aquí está, ecuatoriano. Le voy a poner una E nomás, no perdamos el E. Y aquí son 2 ecuatorianos. Tenemos el grupo de colombianos, que son 3, y el grupo de venezolanos, que son 4. Entonces lo que voy a hacer primero es tratar cada uno de estos como si fueran un grupo nomás. Entonces primera parte del problema, me fijo ahora que me olvido de que son conjunto de grupos, conjunto de personas, sino cada grupo. Entonces sería solo ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Serían 3 nomás. Porque imagino que están unidos. Y entonces me pongo a pensar, ahora ya no serían como los asientos, solo serían 3 nomás. Entonces para grupos, para el grupo, pongo aquí, para el grupo, simplemente sería 3, donde cada uno, las posibilidades, aquí sería, por ejemplo, ¿cuántas posibilidades hay? Ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Serían 3. 2. Ah, no. 3. Ecuatorianas. Claro, pues ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Ah, ya. Luego 2, porque ya senté 1. Y luego 1, porque ya no me queda más. 3 factorial, que es 6. Entonces eso es para los grupos. Entonces yo imagino cada grupo como si fuera uno solo. Y serían un ecuatoriano, un colombiano, un venezolano. Los tengo que ordenar en 3 filas. Pero obviamente no es eso, falta más. ¿Qué falta? Falta tomar en cuenta de que cada grupo no es solo una persona, sino son varias personas. Entonces, lo que me falta es también ver cuántas formas yo puedo ordenar los ecuatorianos, cuántas formas puedo yo ordenar los colombianos y cuántas formas yo puedo ordenar venezolanos. Aquí ya ordené cuántas formas puedo ordenar los grupos, es decir, los grupos como tales. O sea, primero los ecuatorianos, luego los colombianos, luego los venezolanos, luego ecuatorianos, venezolanos, colombianos y así sucesivamente. Ya encontré todas esas formas de ordenar los grupos. Ahora me falta ordenar las personas de cada grupo. En ecuatorianos, ¿cómo sería? Pues simplemente sería, como son 2 ecuatorianos, para el primero 2 posibilidades y para el segundo solo una, porque ya absenté 1 aquí. Para los colombianos, para el primero son 3 posibilidades, para el segundo 2 y para el tercero 1. Y así es con los venezolanos. 2 por 1. Y finalmente la respuesta sería la multiplicación de todo esto. Sería, para el grupo serían 6, luego aquí serían 2, aquí serían 6 más, y aquí serían 24. Y luego todo este producto me va a quedar 36 por 24. Vamos a hacer una calculadora. Obviamente no pueden hacer esto en clase, en el examen. 6 por 2 por 6 por 24. 1728. No pueden hacer porque las calculadoras están prohibidas, pero para apurar, lo hago con la calculadora. Entonces, eso sería. Como les dije, son 2. Tienes que ver el ejercicio de 2 maneras. Primero, trabajar con los grupos, porque te dicen que tienen que sentarse todos juntos, entonces tú puedes trabajar como los grupos como si fueran una persona, para ver qué grupo pones primero, en qué orden puedes poner los grupos. Y una vez que ordenas los grupos, tienes que ordenar cada uno de los conjuntos de ecuatorianos, de colombianos y de venezolanos. Y ahí multiplica todo, y esa es la respuesta. Ya, yo sé que es un poco nuevo, pero así se resuelve. Entonces, continuamos porque igual todavía faltan 2 temas más. El teorema del binomio. El binomio de Newton, mejor dicho. Nueva unidad. Entonces, nueva subunidad, mejor dicho. Básicamente esto te permite encontrar el desarrollo de un binomio a la n. O sea, tú cualquier binomio a la n que tengas, tú lo puedes hallar usando el binomio de Newton. Te va a decir que esto es igual a n combinación 0 a la n más n combinación i a la n menos 1 más n combinación 2 y así sucesivamente hasta n. Te puedes dar cuenta que aquí en realidad hay, como vimos, como ya les expliqué al inicio de clase, aquí hay n más 1 términos.
¿Ya? Aquí n más un términos. Y el de la mitad, en caso de que sea par, sería lo que les dije al inicio. Pues, entonces, lo importante es aprenderme esto, el término general. Este es el término general. Donde i depende en qué término yo estoy buscando. Entonces, n es el exponente del binomio. I es la posición del término desarrollado. En el desarrollo del binomio, vamos aquí menos 1. En 1 menos 1. Y A y B son los términos iniciales del binomio. Es decir, si yo quisiera sacar el primer término, tengo que usar la i igual 0. O sea, primer término, por si acaso, primer término sería i igual 0. El segundo término sería i igual 1. Es decir, le resto 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Entonces así tengo que usar el i. Ya. Esto sería el término general, que nos va a permitir resolver los problemas del binomio. Porque normalmente me van a pedir hallar el término que cumpla tal cosa. Y yo sé que todos los términos cumplen esta fórmula, entonces utilizaré esta fórmula. Como les digo, ejemplos del binomio de Newton están los... Si ustedes resuelven para n igual 2, van a ver que a más b al cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y si ustedes resuelven a b al cubo, para n igual 3. Donde estas cosas son las combinaciones, por si acaso. Ya vimos que esto de aquí son lo que vimos hace poquito. Esto de aquí, la combinación. Porque les dije que esto, combinaciones se expresa de esa manera, por si acaso. Por si acaso alguno tenga esa duda. ¿Qué significa eso de ahí? Es eso, las combinaciones. Y eso es igual a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Entonces, eso de ahí, todo esto viene de esta fórmula, la fórmula del binomio de Newton. Y podemos ver que los coeficientes cumplen el triángulo de Pascal. Se dan cuenta, aquí está el que hice ahorita, el del cuadrado. Aquí está el del cubo. Este es el cuadrado, aquí está. Este es el cubo y este sería el de cuarto. Cumplen el triángulo de Pascal, el famoso triángulo de Pascal, que se obtiene, por si acaso alguien no lo sepa, sumando los dos de arriba. Por ejemplo, estos 1 siempre van, pero para sacar el 2, sumas los dos de arriba, te queda 2. Para sacar el 3, sumas el 1 más 2, 3. Y aquí también 2 más 1, 3. Para sacar el 4, tienes que sumar 1 más 3, 4. Para sacar el 6, 3 más 3. Y así sucesivamente. Entonces, este es el término general. Esto es lo que más voy a usar. Donde i es el posición de término, pero menos 1. Donde hay n más 1 términos. Entonces vamos a hacer problemas. Me dicen, por ejemplo, establezca el término central en este desarrollo. Entonces, ¿cuál es el término central? ¿Se acuerdan que lo vimos casi al inicio de clase? ¿Cómo saco el término central? Este es impar. Sería Es Si el impar. exponente es impar o par. Exacto. Déjenme ver si ustedes están Pero, copiados. O sea, mejor dicho, les voy a decir algo. Déjenme ver qué hace aquí el problema. Porque puedes decir que no hay término medio o que hay dos términos medios, que serían los dos del medio, porque no va a haber solo uno. Es que sí está mal, es 12, Ahí no es creo que 13. era 12. Sí, es 12, es 12. Está mal. Entonces ignoren eso y es 12. Está mal. 12. Ya, entonces ahora sí. ¿Cuál es el término central? No, pues me la mitad para ver. ¿Cuál es el término central? 7. El 7. Es el 12 7. para 2 más 1. 6 más 1 igual 7. Entonces el séptimo término. Ahora, entonces yo voy a usar, como les dije, todos los términos cumplen esta fórmula. Entonces mi pregunta es, ¿qué i yo voy a usar? Entonces séptimo término, entonces, ¿qué i yo voy a usar? ¿Qué valor de i? 12. 6. 6. 6. Correcto. Le resto 1. I igual 6. ¿N cuánto sería? 12. 12. El 12. A
sea, quiero usar esta fórmula, entonces estoy viendo qué vale cada uno de los términos. A, ¿cuánto sería? Sí, no, X elevado a X un tercio. elevado a un tercio. Correcto, X elevado a un tercio. Y B, Y elevado a un tercio. Y elevado a un tercio. Ya, entonces ya tengo, ¿se dan cuenta? Ya tengo los cuatro. Entonces solo tengo que usar la fórmula. Te voy a copiar la que, bueno, mejor, tienen que aprendérsela, mejor dicho. Entonces vamos a ver si ya me la aprendí. Ya, es así. A ver, está bien. Entonces simplemente reemplazo y ya está. N, ya vimos que es 12. Y 6. A, bueno, ya sé cuánto es. X a la un tercio. Elevado a la 12 menos 6. B a la 6. No, B también es un tercio. Y elevado a la un tercio. A la un tercio. A la 6. Entonces tengo que calcular 12 combinación 6. Recordamos que es 12 factorial sobre... Uy, va a quedar bien feo. Ya, no hay otra. Entonces, sobre 6 factorial, sobre 12 menos 6, 6 factorial, por, aquí te va a quedar x a la un tercio. Todo eso elevado a la 6 por y a la un tercio. Todo eso a la 6. Como yo ya sé que son ustedes expertos usando leyes de exponentes, ¿qué debo hacer aquí? Para continuar. Igual. Carlos. ¿Mandé? Simplificar. Multiplicarlos. Entonces aquí, bueno, aquí ya saben que para resolver eso yo tengo que decir 12 por 11 por 10 por 7 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial sobre 6 factorial. Y el otro, lo pongo todos los números, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Obviamente hacen esto porque no pueden usar calculadora. Aquí multiplico exponentes, te va a quedar x a la 6 tercios. Y aquí y también te va a quedar a la 6 tercios. Aquí puedo simplificar 6 factorial con 6 factorial. Y veo qué más puedo simplificar. Yo este 6 con este 2, con el 12. Puedo simplificar... ¿Qué más puedo simplificar? 5 por 10. 5 por 10. Ajá. Quinta 1, quinta 2. Puedo simplificar mitad también. Pongo mitad 2. No, mejor cuarta con el 8. Cuarta 1, cuarta 2. Y aquí tercera 1, tercera 3. Y me va a quedar 11 por 2, por 3, por 2 y por 7. Entonces me va a quedar, a ver, 11 por 2. Aquí 2 por 2, 4. Por 3, 12. 12 por 11. Es... no, 12, 12. 4, 132. Y por 7 me va a quedar 14. 21, 22. 7 y 9. 924. Entonces todo eso deberían hacerlo así como lo hice, rápido, sin perder mucho el tiempo. La multiplicación de los exponentes es como... ¿Cómo es que era? Ah, ya. Se les puede simplificar. Sí, sí, claro, ya lo voy a simplificar. Solo es que ahí lo hice un paso menos, porque aquí exponente es potencia de una potencia. Entonces, básicamente, tengo que multiplicar los exponentes y me va a quedar, aquí lo que me quedaba era, déjame poner acá arriba, x a la 6. Me quedaba prácticamente x a la un tercio por x a la un tercio por 6. Y eso es igual al 6 por 1, x a la 6 sobre 3. Por eso llegué a esto, por si acaso. Y lo mismo con y. Y a la un tercio. Los exponentes multiplicados va a ser un tercio por 6, que es igual a y a la 6 tercios. Multiplico el 6 por el 1. Aquí también puedo simplificar directamente, pero ya lo hago acá nomás. Entonces aquí puedo simplificar tercera. Son fracciones al fin y al cabo. 2, tercera 1, tercera 2, tercera 1, y me va a quedar x cuadrado y al cuadrado. Y esa es la respuesta. Ese es el término del medio. No hay más que hacer ahí. ¿Ya?
Entonces, obviamente los de la escuela se dieron cuenta que esto era muy sencillo y no te van a preguntar algo así. O sea, sí te van a preguntar, pero si tienen suerte. Te podrían preguntar cosas, por ejemplo, de que... Profe, Sí, dime. el 12 factorial sobre el 6 factorial por el otro 6 factorial es la fórmula de combinatoria, ¿no? Sí, Ah, es ya. la fórmula que vimos aquí, esta de combinatoria. Esa de ahí. Solo es que 12 por 12 menos 6 es 6 factorial. Aquí me salte un paso. 12 menos 6 es 6 factorial. Entonces, por ejemplo, otro ejercicio. Te dicen determine de ser posible el término que no contiene la variable x en este desarrollo. Entonces, este es un poquito más difícil porque realmente en este caso yo no sé y. Y no sé. Es de hecho, y es lo que yo quiero hallar, el término que estamos hablando. Pero el resto sí sé. Yo sé que n es 9, que a es 2xy cuadrado y que b sería, aquí es con menos, porque el trinomio de Newton solo es con suma. Entonces, cuando tenga una resta, tengo que ponerla en b, menos 1 sobre 2y. Ya está. Y ese sería el S. Entonces, en este caso, y no sé. Lo que sé es que me dicen que y no debe contener. Entonces, vamos a sacar el término general. Sería 9 combinación y. 2xy a la 9 menos 2. Lo que estoy haciendo. 9 menos y. Bueno, para esto de aquí necesitan, para resolver este tipo de problemas en binomio de Newton, necesitan ser buenos con exponentes, muy buenos con exponentes por si acaso. Sí necesitan, la verdad. Si no son buenos exponentes se le van a complicar bastante. Porque básicamente es igualar exponentes, trabajar con exponentes, etc. Profe, no, y es al cuadrado, no. ¿Mandé? Ah, sí. 2y. A la i sería. Entonces ya apliqué el binomio de Newton, pero como i no sé cuánto es, lo dejo evaluado. Entonces lo que sí sé es que no debe contener la variable y. Entonces lo que vamos a hacer aquí es desechar todo, excepto lo que contenga la variable y. Entonces, vamos a decir, esperen, me olvido de todo menos y. Entonces, desecho todo lo que no sea y, porque no me interesa. Desecho todo lo que no sea y. Está inclinado. Desecho todo lo que no sea y, porque no me interesa. Entonces me quedo solo con y. Veo, por ejemplo, que aquí va a ser un y cuadrado elevado a la 9 menos i. Y aquí va a ser, el menos también lo desecho, no me interesa. El 1 medio también va a ser 1 sobre y elevado a la i. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de que no tiene que tener y, bueno, al final tengo que estructurarlo. Es decir, al final sí tengo que evaluar en todo esto. Tengo que hallar el término, así que no es, tengo que volver a hacerlo al fin y al cabo, pero ya no importa en este caso. Lo que quiero hallar es esto. Entonces, deseché todo lo que no sé y. ¿Y por Profe, qué el lo 2 de hago? y, ¿Mandé? el 2 de y Como el 2 del de y. segundo factor. Por eso lo Ahí, desecho. No me porque no. interesa ahorita. No me interesa. Para el primer parte del problema no me interesa. Entonces simplemente porque me están hablando solo de y. Entonces yo digo, bueno, lo del resto no me interesa. Ahorita lo desecho. Entonces tengo que y solo cumple esto. Y al cuadrado elevado a la 9 menos i. Y aquí tengo 1 sobre y a la i. Entonces juego con esto. Exponente de un exponente. Me va a quedar y por, claro, potencia una potencia. Por 2 se multiplican los exponentes. Recomendación, siempre pongan paréntesis. Por, aquí te va a quedar y a la menos 1. Esto de aquí es y a la menos 1. Elevado a la i. Entonces, esto de aquí va a ser igual. Aquí multiplico, rompo paréntesis. 18 menos 2i por y. Aquí menos por i te va a quedar menos i. ¿Y qué puedo aplicar aquí? Suma de exponentes. Suma de exponentes. 18 menos 2i menos i. Te va a quedar y igual a 18 menos 3i.
Ahora, ya llegué a Y, porque, entonces por eso ignoré todo lo de Y. Pero me dicen que no debe haber Y en el desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me da la idea que resuelve este problema? O ya la de haber visto. Tiene que despejar y. Sí, yo Ahí sé, en pero ¿cuánto debe ser el exponente de Y? Pero, pues, para que no se... Cero, correcto. El exponente tiene que ser cero, porque si el exponente es cero, entonces esto se convierte en 1. Por lo tanto, entonces simplemente yo debo, como no tiene que tener Y, el exponente debe ser cero. Entonces yo digo 18 menos 3Y es igual a 0. Y despejo la Y. Obviamente se va a poder cuando esto sea entero. Y tiene que ser entero. Si por ejemplo aquí fuera 19, no se va a poder. En este caso sí se puede. Te queda 18 dividido para 3, 6. Y esa sería la respuesta. Bueno, no, la respuesta sería 6 evaluada aquí y resolver todo eso y ver cuánto te queda. Aunque ya en Y ya puedo ignorarlo porque ya sé que Y no va a quedar. El resto solo simplemente hago lo que ignoré para ver el término, la estructura del término. Pero esa es la respuesta. Igual 6. ¿Ya? Si se dan cuenta, como les dije, para hacer este tipo de ejercicios de binomio Newton tienen que ser muy buenos con exponentes. Muy bueno. Entonces, repasen eso. Practiquen. Y así sería, en este caso, si te pidieran un término que no contiene esta variable, pues tienes que igualar el exponente a 0. Y de ahí calculas cuánto es y. Entonces ya sabes que como y es igual 6, el término sería el séptimo término, porque tienes que sumarle 1 en este caso. Y tendrás que calcular el término. Como te dije, ya y lo puedes ignorar, porque sabes que y te va a quedar, se va a ir. Entonces tú puedes sacar el término diciendo que va a ser igual a 9, 6, 2x a la 9 menos 6 por, aquí sí va el menos, un medio, a la 6. Entonces ese sería el término. Obviamente, como les dije, ignoré y, porque sé que cuando haga lo de y, me va a quedar que y se va a ir. Se va a quedar y a la 0 y eso se va a ir. Entonces por eso lo ignoré directamente. Y esta va a ser la respuesta. Se la dejo para que la calculen. Practiquen exponentes. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, preguntas, por favor. No tengan miedo en preguntar. Importante, obviamente, como les dije, trabajar con exponentes. Entonces, ahorita Mande. Y el término general. cuando ahorita termina que dice que no contiene la variable y, una vez que tenemos y, cogemos la ecuación del binomio y le quitamos las y, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero no quiero que lo hagan porque lo dije. Quiero que lo hagan porque entiendan que Y se va a ir. No, no, sí, o sea, Eh, claro, realizamos Y- el proceso si yo hago para aquí, sacar y. si yo hago aquí todo con y igual 6, van a ver que y se va a ir, porque te va a quedar a la 0. Entonces, como yo sé que y se va a ir, ya directamente yo lo borro de aquí. Digo, ya yo sé que y se va, entonces ya no lo cuento. Ni aquí, ni acá. Y solo calculo el resto. Pero no quiero que lo hagan porque yo lo digo, sino porque lo entienden ustedes que y se va a ir. Entonces no lo ignoro eso de ahí. ¿Ya? Y esta sería la respuesta, y lo calculan. Vamos a hacer otro. Sí, hay tiempo, creo yo. Porque ya faltan más sucesiones. Bueno, me dicen aquí. Me dicen aquí que hay el coeficiente que contiene x a la 9 en este desarrollo. Entonces, en este caso es lo mismo, solo es que te dicen que el exponente de x ya no va a ser 0. Cuando te dicen que no va a ser, cuando te dicen que no va a contener, el exponente es 0. Pero en este caso te dicen directamente que el exponente tiene que ser 9. Entonces es lo mismo que hicimos anteriormente. Tienes que y no sabes cuánto es. Tienes que n sería 8, a sería 2 a la x al cuadrado y b sería menos x al cubo sobre 2. ¿Ya? Y hace lo mismo. Entonces a lo mejor se lo dejo de tarea para que practiquen, porque viene el taller y todavía faltan sucesiones. Si terminamos con tiempo, lo resolvemos. Si no, lo resuelven en casa. Preferible que vean todo a que nos estanquemos aquí y no terminemos el clase de hoy.
Entonces lo dejo ahí. Ya está casi, ya con eso ya está bastante, tienen que hacer lo mismo, es decir, solo hacen con X, igualan el exponente, en este caso no a 0, sino a 9, y luego desarrollan el resto, por ahí es la respuesta, ¿ya? Entonces ese sería con binomio de Newton. Si se dan cuenta no es mucho, solo tienen que trabajar con exponentes y la fórmula general. Y pensar, dependiendo de lo que te pidan, qué debes calcular. Porque eso también, eso es más o menos lo que podría cambiar. Dependiendo de lo que te pidan, qué debes calcular. Entonces, hasta ahí sería binomio de Newton. Ya terminamos el último tema de hoy. Y el último término de números reales, sucesiones. Entonces, sucesiones es una función que tiene como conjunto de partida los números naturales y como conjunto de llegada algún subconjunto de los reales. Básicamente eso es una sucesión. Si el dominio de f está formado por una cantidad finita de elementos, la sucesión es finita. Caso contrario, es infinita. O sea, si esos son infinitos elementos es finita, si son infinitos, pues la sucesión es finita. Ejemplo de sucesiones sería f de n, una fórmula, una función, donde 1 sobre n sería la regla de correspondencia, pero en cada caso, como les dije, el dominio, el conjunto de partida, son los naturales. Entonces, en este caso sería 1 sobre, para n igual 1, 1. Para n igual 2, un medio. Para n igual 3, un tercio. Y así sucesivamente. Aquí tengo otra fórmula. N menos 1 cuadrado. Ya saben que el dominio, es decir, los elementos del conjunto de partida, son naturales. Entonces evalúo el 1. Te queda, no, evalúo el 0 primero. No. Evalúo el 1. Entonces aquí está, no, está de más. Evalúo el 1. Te queda 0. 0 al cuadrado 0. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? No, está bien. Luego 2. 2 me va a quedar 2 menos 1, 1 al cuadrado es 1, y así sucesivamente. Entonces, estas son sucesiones. ¿Se dan cuenta? Son funciones en las cuales yo evalúo solo naturales. ¿Ya? Estas están expresadas por el término general. Esto se llama término general. Es decir, una fórmula que te permite hallar todos los términos. Profe, ¿Sí? entonces, si el dominio son los números naturales, no incluimos el cero, ¿no? Por eso, no incluyen al cero. Por eso yo aquí les Porque dije. no dice. Ah, ya. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, puede ser que... No, mejor no. Sí. A ver, sí, mejor no, ya que lo dijimos, si no se incluye el cero. Ya. Entonces, como les dije, el término, esto es lo que se llama término general, una expresión que me permite hallar todos los términos. No todas las sucesiones lo tienen. Por ejemplo, no está aquí escrito, pero la sucesión muy famosa que sería de los números primos, que sería el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etcétera, no tiene término general. Esa es una forma de definir las sucesiones. Otra forma es asignando un valor al primer término o primeros y especificando el término general como una expresión, pero de los anteriores. Dos o más términos que lo preceden. De esa forma se llama recursiva. Una sucesión famosa que se expresa de forma recursiva es la sucesión de Fibonacci, que es esta que está aquí. Que F1 lo que hacen es, como les dice, define asignando un valor al primero o primeros términos. En este caso define un valor al primero y al segundo. Ambos son 1. Y luego para el término general es la suma de dos anteriores. O sea, por una expresión que involucre uno o más términos que preceden, en este caso son dos que preceden, sumados, y esa es la famosa sucesión de Fibonacci, que no está aquí, pero sería, por ejemplo, 1, la sucesión sería 1, 1, luego para hallar 3, tengo que sumar ambos anteriores, es decir, 1 más 1, 2, luego para hallar 4, tengo que sumar los dos anteriores, sería 3, luego 5, luego 8, luego 13, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces esa es la famosa sucesión de Fibonacci, de manera recursiva. También tiene su término general, pero eso es más complicadito. Ya realmente eso sí es cosas ya de universidad.
pero más fácil verlo de manera recursiva. Entonces, vamos a ver dos sucesiones famosas. Primero, la progresión aritmética. Entonces, la progresión aritmética es una sucesión de números naturales, así mismo, bueno, una sucesión que vimos, donde cada término se obtiene al sumar una misma cantidad al término anterior. Es decir, la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es constante, siempre es la misma. Entonces, aquí eso es lo que quiere decir. Se representa por D esa diferencia, que como vemos la diferencia entre dos términos consecutivos, es decir, f de n más 1 y f de n, es constante. Y se puede expresar de la siguiente manera, donde la función... allá. Un ejemplo, antes de ver estas cosas, un ejemplo podría ser, yo digo 1, empieza la primera el término, luego pongámosle d igual 3, pongámosle 4, 7, 10, 13, 16, 19, etc. Ese es un ejemplo de sucesión de progresión aritmética. Se dan cuenta, para obtener el término siguiente, yo lo único que hago es sumarle 3, más 3, 3 pongo aquí, más 3, más 3, más 3, así sucesivamente. Entonces, esto es un ejemplo de progresión aritmética donde básicamente la diferencia entre dos términos consecutivos siempre va a ser 3. Es decir, si yo dejo 13 menos 10, 3. 16 menos 13, 3. 19 menos 16, 3. Y así siempre va a ser. ¿Ya? Entonces, lo bueno de esto es que podemos calcular lo que se llama el término, lo que dijimos, el término general, que es esta cosa de aquí, esta formulita que me permite hallar todos los términos. Es esta de aquí. Ese es el término general, donde A es el primer término y D es la diferencia y N obviamente sería el término. O sea, N igual 1 el primer término, N igual 2 el segundo, N igual 3, etc. Es decir, estos términos, esta progresión aritmética va a cumplir esta fórmula. Es decir, A el primero, luego al primero le sumo D, te va a quedar A más D. Luego a ese le sumo D de nuevo, te va a quedar A más 2D. Luego a este le sumo D de nuevo, A más 3D. Y así sucesivamente. Por eso sale la fórmula de aquí, que es la fórmula del término general de la progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, esa sería la fórmula del término general. Tenemos también lo que se llama la suma de los n primeros términos. También es muy útil. Entonces, la suma de los n primeros términos se calcula con estas fórmulas. Si tú quieres sumar, por ejemplo, yo quiero sumar, aquí en esta progresión aritmética, yo quiero sumar los 6 primeros términos. Aquí. Es decir, a n igual 6. Desde n igual 1 hasta n igual 6. Yo puedo usar esta fórmula o esta, que es lo mismo. Aquí está mal la fórmula. Me faltó la A. Pongámosla mejor aquí. N por A más F de N sobre 2. Esa es la fórmula correcta. Cualquiera de las dos puedes usar. La diferencia es que este está en término del último término. Por ejemplo, si yo supiera el último término, que yo lo sé en este caso, puedo usar esta fórmula que es más sencilla, que por ejemplo sería N6, quiero sumar los 6 primeros, el primer término sería 1, más el último sería 16, sobre 2, y esto me va a quedar aquí 3, 17, 3 por 17, 21, 51. Entonces la suma es 51. Si quieren, si podemos sumar. Aquí me va a quedar 29 más 10, 39 más 1, 40, 44, 51. ¿Sí ven? 51 es la suma.
de los 6 primeros términos. La fórmula aquí me lo permite sacar más rápidamente. Y en el caso que yo no supiera por algún motivo el último, o sea, es decir, si fueran demasiados términos y yo no sé el último, yo puedo usar la fórmula de acá, que esta está en función de n del primero y de la diferencia. Entonces podría usar, si yo no supiera el último, digamos que yo no lo sé, es decir, lo puedo calcular con esta fórmula, que es el término general, lo puedo hacer, pero si no hay necesidad de calcularlo, yo puedo usar la fórmula de acá directamente, que básicamente sería n, 6 por 2, el primer término sería 1, más 6 menos 1, 5, por d sería 3, que ya vimos que la diferencia aquí es 3, sobre 2, entonces me va a quedar aquí tercer 3, 1, aquí me va a quedar 2, más 15, 17, 51. También está bien. Entonces puedo usar esta fórmula para hallar la suma de los n primeros términos. ¿Ya? Entonces esa Profe, sería... Sí, la segunda ecuación también es para la suma. sí. Pero como les digo, Esa de, sí. esta de aquí Ah, es ya, ok. para cuando yo conozco el último. Este es me voy a poner aquí, el último término. El enésimo término. Último término que yo voy a sumar. Si yo lo sé, puedo usar esta fórmula, en el cual ya lo tengo calculado, simplemente hago la fórmula y ya está. Pero si no lo supiera, porque yo digo, si me piden los 100 primeros términos y yo no tengo cuál es el término número 100, yo digo, entonces puedo usar la fórmula de acá, en la cual no me pide ese último término, sino que me pide el primero, n, y la diferencia. ¿Ya? Entonces para eso puedo usar cualquiera de estas dos fórmulas. Entonces vamos con ejercicios. Por ejemplo, me piden el 10º término de esta expresión aritmética. Entonces yo sé que para sacar el 10º término yo tengo que usar la fórmula de término general. F de n es igual a más n menos 1 por d. Donde n, entonces, aquí tengo que hallar. Esta es la fórmula de término general. ¿Cuánto es n para la fórmula? 10. 10, 10. porque quiero sacar el 10º. ¿Cuánto es d? 5. 5, lo tengo que ver aquí. Puedo ver que la diferencia entre dos términos consecutivos siempre va a ser 5. 7 menos 2 es 5. 12 menos 7 es 5 y así sucesivamente. Entonces aquí es 5. Y a, que es el primer término, 2. 2. Entonces simplemente Dos. evalúo f, o sea, el 10º término va a ser igual a 2 más 9, porque es 10 menos 1, Menos 1. por 5. Y esto va a ser igual a 2 más 45, que es 47. Y ya, y el 10º término sería 47. Ahora me piden, por ejemplo, hallar la suma de esta Pero ahí sucesión. dice 13º ¿Mandé? término. Ahí dice 13º término. No sería. Tienes toda la razón en ese sentido. Ya, bueno, pues, solo leí hasta 10º. Pongámosla aquí, esto está mal. Está mal. Entonces sí, tiene razón el compañero, es 13º término. No leí bien, pero que lean bien ustedes cuando estén en una prueba, que no les pase eso. Una demostración de cómo no deben hacerlo. Entonces aquí es 13, no, 12 que digo, porque es 13 menos 1. 12. Y es 12 más, hago este producto de 60. 62. Entonces esa es la respuesta. Esa sí es la correcta. Ahora, el siguiente me piden esto. La suma, esta suma. Obviamente sé que debo usar la fórmula de suma, pero hay un problema. Yo no sé cuántos términos voy a sumar. Entonces tengo que saber cuántos términos son. ¿Cómo hallarían n? ¿Qué se les ocurre para hallar n? Usando la fórmula de arriba, en la que dice f de n, Correcto. Pero con el valor de 49. n es la incógnita en este caso. Porque yo sé cuánto es f de n. F de n sería 49. El último término en este caso.
pero yo no sé cuánto es n. Entonces yo digo, bueno, este fn es 49, sé cuánto es a, 5, más n menos 1, no sé cuánto es n, por d, si sé cuánto es d, lo puedo sacar aquí, d es 4, y resuelvo, despejo n, entonces tengo aquí 5, lo paso a restar, te queda 44, es igual a 4 por n menos 1, entonces de 4 paso a dividir, te queda 11, igual a n menos 1, por lo tanto n es igual a 12. Entonces ya sé cuánto es n, se dan cuenta, sé cuánto es n, sé cuánto es el último término, entonces puedo usar la fórmula más sencilla, que es la de aquí, porque sé cuánto es ambas cosas, y sé cuánto es el primero, entonces yo utilizo esa fórmula. S de n se expresa normalmente la suma de los n primeros términos, así que está expresado. Es igual a, allá, n sería en este caso 12, el primero sería 5, el último sería 49, y la división es para 2. Entonces sería mitad. Y aquí te va a quedar 6 por 50 y, no, 40, 54. Y haces este producto, te va a quedar 6 por 4, 24, llevando 2, 30, 32. Y esa es la respuesta. Como les dije, usé esta fórmula porque yo sé cuánto es el último término. Si no lo supiera, usara entonces la primerita, la de acá. Esa es la diferencia entre ambas fórmulas. Esta es más sencilla si se dan cuenta, pero la puedo usar cuando yo sé cuál es el último término. Si no la supiera, entonces utilizaría la de acá. ¿Ya? Los ejercicios. Vamos a hacerle aquí. Pero, profe, puede dejar un momento, quería. Sí, sí, sí. Ahí les dejo, pero es que el problema es que, como les digo, el tiempo es escaso. Gracias, ya, gracias. Sí, Eso sí, es sí, lo, es eso es lo verdad. malo del intensivo. El tiempo es muy, muy escaso. Estamos muy apretados. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Creo que se alcanza. Sí, sí, digamos que sí. Aunque se las puedo dejar de tarea. Sí, mejor se las dejo de tarea. Por si acaso. Si hay tiempo, lo resolvemos. Si no, no. Y ya veo que el tiempo ya... Entonces tienen que empezar taller y mejor. Preferible que empiecen al momento correcto. Igual es bastante sencillo. Deberían poder hacerlo. Entonces, finalmente, vamos a ver lo que se conoce como progresión geométrica. Progresión geométrica es muy similar a la progresión aritmética, solo es que en este caso, en vez de decir que el siguiente lo tengo al sumar una cantidad a la anterior, en este caso el siguiente lo voy a conseguir multiplicando una cantidad a la anterior. O sea, siempre se va a obtener multiplicando una misma cantidad al anterior término. Esta cantidad se conoce como razón, se denomina R. No, el taller es para hoy. El taller es para hoy, ya mismo en 10 minutos, en 13 minutos es para hoy el taller. Profe, el taller es sobre todo lo que está explicando. El taller siempre es sobre todo lo que se ve hasta ese momento. Desde el anterior taller hasta hasta ahorita, hasta lo que estoy viendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita. Por eso es mejor terminar esto de aquí. Entonces, ya, como les dije, tengo R, es la razón, es esto, y se cumple que siempre va la división entre dos términos consecutivos es R. Un ejemplo, como les quiero dar un ejemplo rapidito, fácil, que es el 2, que es lo que es las potencias de 2. Empiezo con 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Entonces, eso es una razón o progresión geométrica. Si se dan cuenta, al siguiente término lo obtengo multiplicando el anterior por 2 siempre. Por lo tanto, si yo divido dos términos consecutivos, digamos 36 dividido para 16, que es que 32 dividido para 16, es igual a 2. 64 dividido para 32 es igual a 2. Entonces la división entre dos términos consecutivos siempre es 2. En este caso R se denomina razón. Y
la progresión aritmética puede ser expresada, la progresión geométrica se puede expresar de esta fórmula. El término general, de nuevo, va a ser igual a R elevado a la n menos 1, donde A y R son reales, y N tiene que ser natural. O sea, N es el que te dice el término cuál es, el primero, el segundo, etc. Donde A es el primer término y R es la razón. Entonces, si pueden darse cuenta que, es decir, siguen el patrón, A, primer término, luego A le multiplico R, te va a quedar A por R, luego A por R le multiplico R, te va a quedar A por R al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, así mismo como yo tenía la fórmula de suma de n primeros términos en geométrica, en aritmética, aquí también voy a tener suma de n primeros términos, que será la siguiente expresión. La suma de los primeros términos va a ser igual a por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Cuando r no es 1, mejor dicho. Cuando r es 1, aquí r es 1, tienes que es esta de aquí, n por a. Pero casi siempre r no va a ser 1, porque no tiene sentido que r sea 1. Serían términos iguales. No, eso casi no tiene sentido. Y esta es la fórmula que vamos a usar para sumar los r primeros términos. Ahora, hay algo que es conocido. Bueno, no está conocido, pero es que se cumple con propiedades, con razones geométricas, que si la cantidad de términos es muy, muy grande, o sea, pueden llegar a ser infinitas, y la razón el valor absoluto de la razón es menor que 1, tú puedes sumar los términos desde los infinitos términos, mejor dicho. Se pueden sumar. Porque cuando r es menor que 1 y n empieza a ser muy grande, r a la n tiende a 0, que es lo que está aquí. R a la n tiende a 0. Es decir, se hace cada vez más y más pequeño. Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula, que es la suma de los n primeros términos, r a la n, como les digo, tiende a 0, porque se hace muy chiquito. Entonces yo digo que esto va a ser igual, la suma infinita va a ser aproximada, de hecho va a ser igual, porque si sumas infinitos términos te va a quedar igual, a sobre 1 menos r. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de suma infinita de progresión geométrica. Ejercicios, por ejemplo, te dicen establezca el octavo término de esta progresión geométrica. Pues es bastante sencillo, no hay mucho, tienes que hacer la fórmula. P de n es igual a por r a la n menos 1. Obviamente esto también te sirve para, si te dieran cuál es el término y tú quieres hallar qué número es, también lo puedes usar. Aquí yo sé cuánto es a es 1, el primer término, r es 3 en este caso, y n es 8 porque te me piden el octavo término. Entonces sería p de 8, sería a 1 por 3 a la 7. Bueno, yo como sé cuánto es 3 a la 7. Bueno, como les dije, espero que eso no va a salir tanto. Creo que está mal planteado, pero bueno, no importa. 3 a la 5 es 243. 2180. Así se puede hacer. 2187. ¿Ya? Entonces el octavo término es 2187. Y entonces, por ejemplo, aquí en finalmente vamos a hacer este ejercicio que me piden calcular la siguiente suma. Cuando no tiene fin, quiere decir que estamos sacando la suma infinita. Entonces tendría que usar esta fórmula. Ojo, para que todo esto funcione, cuando suma infinita, el valor absoluto de r tiene que ser menor que 1, por si acaso. Si no, no se puede hacer. Si no, la suma infinita va a ser infinito. Entonces, vamos a sacar en este caso a, primer término, 1, r, la razón. ¿Cuánto sería en este caso la razón? ¿Cómo la saco? La razón la saco dividiendo dos términos consecutivos. Por ejemplo, yo escojo cualesquiera dos términos consecutivos. En este caso es más difícil de ver. Dos términos consecutivos los divido. 9 sobre 16 sobre 3 menos 3 sobre 4. Aquí puedo simplificar, como les dije, puedo simplificar numeradores.
Aquí es tercera 1, tercera 3, tercera 1, cuarta 1, cuarta 4. Claro, ¿qué es que hablo? Cuarta 4, cuarta 1. Te va a quedar menos 3, extremos con extremos, medios con medios, menos 3 cuartos. Entonces esa es mi razón. Y se dan cuenta que sí cumple la necesidad para que esto tenga sentido, es decir, el valor absoluto de R sea menor que 1, sí cumple. Por lo tanto, yo tengo este valor absoluto, entonces puedo usar la fórmula de suma infinita. Simplemente para hallar la suma infinita, reemplazo estos valores en la fórmula. Va a ser 1 sobre 1 menos 3 cuartos. Entonces va a ser 1 sobre 1 más 3 cuartos. Va a ser 1 sobre, aquí te va a quedar ya apurando un poquito, 4 sobre 7, 7 cuartos. Luego extremos con extremos, medios con medios. Y te queda 4 séptimos. Entonces la suma infinita, todo esto de aquí hasta el infinito, te da 4 séptimos. ¿Ya? Entonces esa sería suma infinita. Se puede hacer cuando R es menor, cuando el valor absoluto de R es menor que 1. Tiene sentido, si no, no. Por ejemplo, vamos a terminar hasta aquí, creo que si alcanza el tiempo. Te dice, un distribuidor vende 120 teléfonos en 4 días. Si cada teléfono vendió un tercio de lo que vendió el día anterior, ¿cuántos teléfonos vendió el primer día? Entonces está chévere ese problema. Complicado. No tanto. Bueno, obviamente, lo primero que deben hacer es darse cuenta que efectivamente es una sucesión, una progresión geométrica. Te das cuenta que sí lo es porque están hablando de que cada día, o sea, digamos que lo que vendió el primer día es A. Entonces lo que vendió el primer día es A. Entonces, ¿cuánto tuvo que vender el segundo día? 3A. ¿Se dan cuenta? Porque si el día vendió un tercio de lo que vendió el día anterior, si el día vendió A, entonces quiere decir que el siguiente día vendió 3A. Porque entonces, si un día vendió 3A, el día anterior vendió un tercio de eso, es A. Entonces el día siguiente va a vender 9A. El día siguiente va a vender 3A, claro, 27A. Y así sucesivamente. Entonces pueden darse cuenta que siguen una progresión geométrica donde la razón es 3. Y de hecho, lo bueno aquí es que pueden hacer rápido, no tienen que usar tendrían que usar esta fórmula, esta de aquí, porque si sabes cuánto, te dicen que el total vendió 120, es decir, si sumas todo esto, te va a quedar 120. Puedes usar la fórmula, esta de aquí, para hallar lo que no tienes, que sería, ¿qué no tiene? A, claro, A es la incógnita. Pero como son 4, ya lo saqué aquí los 4. Entonces yo sé que esto de aquí son la suma de los 4. Entonces ya los puedo sumar directamente. Eso me quiere decir que A más 3A más 9A más 27A es igual a 120. Hago esta suma. Me va a quedar... ¿Dónde me queda esto? Me queda 38. 40. Sí, 40. 40A, correcto, es igual a 120. Entonces A es igual a 3. Sí. Y esa es la respuesta, porque A es lo que vendió el primer día. Y ya está. O puedes usar la fórmula, la de aquí. Lo mismo te va a quedar. Bueno, chicos, entonces vayan preparándose para el taller. Ya vayan al taller, mejor dicho. Ya les voy a dar la clave. Ya falta poco para que empiecen. Les deseo éxito, suerte, que este va a ser su primera prueba de la semana complicada que van a tener. Porque el viernes tienen lección, prueba de salida. Y el lunes tienen la lección general. La lección general. Entonces, les deseo lo mejor. Los grupos, ya los voy a separar, como les digo. Es que sí, esa semana va a ser de peligro.
Pero bueno, les deseo lo mejor nomás. Tienen que estudiar. Los grupos, ya veo que muchos paralelos los 3 paralelos me están pidiendo que los separe en grupos. Por hoy no, pero ya el próximo taller lo va a considerar bastante. Entonces, porque es que no puedo. Yo sé que ahorita si los pongo en que ustedes escogen, van a quedar los 3, 4 que van a decir, profe, yo no tengo grupo, y va a ser como que problema y no va a haber tiempo. Y no, ahorita no. Pero ya lo va a pensar, entonces ya lo va a considerar. Voy a dejar de grabar porque ya se acabó la clase.